Carísimos en Cristo, buenas noches, buenas tardes, depende del lugar de donde se estén conectando. Bienvenidos a Frisirín Mater Fátima, a esta consagración que estamos haciendo para poder celebrar ya nuestra entrega total a Jesús por María. Estamos muy contentos de estar realizando esta etapa de preparación. Veo que aquí nos falta la Virgen María. Le hemos invitado, pero no aparece. Entonces, la vamos a traer un poquito más para acá, para que esté más cómoda, la Santísima Virgen María, y esté más cerquita de nosotros. Ahí está. Porque la protagonista es ella. Ella le queremos entregar todo para que de ella le pueda llevar todo nuestro corazón a Jesús. Bien, pues vamos con el día 24, la meditación número 24, que estamos conociendo vamos a decir algunas de las prerrogativas con las cuales el Señor ha adornado a la Santísima Virgen María. Vamos a pedir, vamos a pedir al Espíritu Santo esa luz que necesitamos para poder verdaderamente estar muy bien preparados para esa grande entrega. Ya se acerca el día y después de 33 días vamos a entregar nuestro corazón al corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. A partir de ahí tu vida será otra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues la palabra de Dios, entonces estamos en los dogmas marianos, la maternidad divina y la maternidad espiritual de los hombres hacia la Virgen María, ¿no? La palabra de Dios está en Lucas 2, del 4 en adelante. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a una ciudad de David que se llamaba Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaba allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de la claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La maternidad de María es la clave que explica todo. Los dones, gracias, privilegios excepcionales que la Santísima Virgen recibió es porque ella ha sido escogida para ser la Madre de Dios. Todo esto está definido por la Iglesia y por eso seguimos siempre con nuestro querido Rollo Marín en este libro La Virgen María, Teología y Espiritualidad Marianas, porque pues ahí vamos a encontrar grandes conocimientos. La Santísima Virgen María es propia, real y verdaderamente Madre de Dios. Así lo quiso Dios y se ha realizado, porque ella engendró según la carne al Verbo de Dios, no según la naturaleza divina. Eso fue el Padre.
Esto es dogma de fe, expresamente definido en la Iglesia. ¿Cuáles serían algunas de las pruebas de este dogma? Que la Virgen María es madre de la naturaleza humana del Hijo. Pero al estar unidas, ahora sale, pero al estar unidas, porque algunos están diciendo, y esto sería una herejía, entonces es madre de una parte de Jesús, porque es de la parte de la naturaleza humana, pero no de la divina. No, hay una sola persona en Jesús, la persona divina de Jesús. Entonces, María le da la naturaleza humana al verbo que se une a la naturaleza humana. Entonces, es madre de toda la persona, aunque le da la naturaleza humana. Entonces, es a veces difícil entenderlo, pero es así. Teológicamente es muy claro y muy bello, porque María sí es, digamos, en toda regla, madre de Dios. Imagínate, Dios tiene una madre, quiso tener una madre. ¿Qué nos dice la Escritura? Se deduce que por la certeza de dos verdades expresamente contenidas en la revelación de la Sagrada Escritura. María es la madre de Jesús, acabamos de leer el pasaje, y Jesús lo demostró a lo largo de todos los 4 evangelios, y bueno, no digamos San Pablo, etcétera, lo confirma, Jesús es Dios. Por lo tanto, si ella es madre de Jesús y Jesús es Dios, pues es la madre de Dios. Así de sencillo, pero así de profundo. Y todo esto está comprobado y se puede, digamos, demostrar con la Sagrada Escritura. La persona divina de Jesús fue concebido, nacido de la Virgen, y entonces, si Jesús es Dios, pues esto lo deja clarísimo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, ¿no? El Verbo se hizo carne y era Dios y estaba con Dios y sin Él no fueron hechas todas las cosas, o sea, por Él fueron todas hechas las cosas, sin Él nada, o sea, está clarísimo que el que estuvo en Nazaret, en Galilea, en Jerusalén, etcétera, hace 2000 años, era el Verbo hecho carne. Y por lo tanto nació de una madre que desde la eternidad quiso escoger, la Madre de Dios, que es la Virgen María. Perdonaba los pecados y hacía milagros para confirmarte y comprobarte que ella era la Madre de Dios. También la resurrección que fue anunciada, profetizada, y antes de su muerte. Por lo tanto, yo voy a morir y después del tercer día voy a resucitar. Lo estuve anunciando 3 veces para que quedara claro que él tenía ese poder. No es que, oye, una casualidad. Por ejemplo, Lázaro, pues murió, para todos murió, y Cristo quiso hacer el milagro. No, Cristo, pero ese no sabía nadie que iba a pasar ese milagro. No se burlaban de él cuando le dicen que quiten la piedra, ¿no? Y dice, pero Señor, si lleva 3 días, o 4 días, perdón, 4 días sepultado, ya huele mal, y tú quieres que se quite la piedra, ¿qué va a oler aquí? No, quiten la piedra, porque ustedes no saben lo que voy a hacer. Pues nadie ha podido hacer un prodigio como el de él. Entonces María es madre de Jesús, y Jesús, siendo Dios, ¿qué se sigue? Se sigue necesariamente que María sea propia, real y verdaderamente madre de Dios. Sí. Y ahora sí la explicación que les comentaba. En Cristo hay una sola persona. No hay 2 naturalezas, porque si no, entonces es otra herejía. La persona divina del Verbo. 2 naturalezas unidas en una persona. Fíjate, no hay 2 personas, es una persona con 2 naturalezas. La divina y la humana. Como María fue madre de la persona de Jesús, todas las madres son madres de la persona completa, ¿no? Tú te imaginas una mamá, no soy la mamá del brazo de mi niño, ¿no? Estoy exagerando, pero para que veas que no se puede mantener esa división. Oye, soy la madre del corazón de Jesús, pero no del resto, ¿eh? Del resto es, como es hijo de Dios, pues es de Dios, ¿no? O sea, sería ya ha habido herejías en ese sentido. Entonces, Jesús es el Verbo divino, se sigue, si Jesús, María es la madre de Jesús y Jesús es el Verbo divino, se sigue que la Virgen María es madre de Jesús, de Dios, ¿no? Entonces es propia, realmente, verdaderamente madre de Dios.
porque lo engendró según la carne. Engendrado, no creado, ¿eh? Eso fue el Dios Padre, pero según la carne fue engendrado por María. La doctrina de la Iglesia, desde el concilio de Éfeso del año 431, fíjate, de los primeros pasos del catolicismo, proclamó ese concilio que en Cristo hay una persona única y divina, bajo dos naturalezas. Muchas polémicas fuertísimas. San Cirilo de Alejandría fue un gran defensor de la maternidad divina de Jesús. En cambio, el hereje Nestorio, él afirmaba que había dos personas, una humana y una divina. Una sola persona en dos naturalezas. No lo vas a volver, se llama unión hipostática en la iglesia. Entonces no lo vas a ver en nadie, ni la Virgen María. La Virgen María es fantástica, pero no vivió la unión hipostática, ¿no? O sea, dos naturalezas que se unen en una sola persona. Lo que hace es, en cualquiera de nosotros, es la materia, hablando en términos filosóficos, que es la que ponen los padres, y Dios infunde el alma, la forma humana, que le da el alma humana, que es espiritual, la infunde Dios, y en ese momento empieza a vivir una persona diversa a los papás. ¿Qué dijo San Cirilio a Nestorio en una carta? El Verbo, habiendo unido consigo, según hipóstasis, estas dos naturalezas en una sola persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre. Como tenía naturaleza humana, se podría llamar Hijo del Hombre, pero como era el Verbo, Hijo de Dios. Aunque las naturalezas sean diversas, juntándose en verdadera unión, hicieron un solo Cristo e Hijo, porque no nació primeramente un hombre cualquiera de la Virgen María, sobre el cual descendiera después el Verbo. No, fue en la unión, en el momento de que el Espíritu Santo fecunda el vientre del seno de la Virgen María. La explicación teológica es: una persona está formada por alma y cuerpo, Dios infunde el alma humana y la convierte en persona humana. Estamos hablando de ti y de mí. Yo tengo un alma humana que le da forma, vida a este cuerpo, y por eso soy persona humana. Cristo no es persona humana, sino divina. Fíjate, y aquí el cambio. Aunque decidió asumir una naturaleza humana. Solamente hay una persona en él, única. La divina maternidad nos lleva al corazón del misterio cristiano, la insondable verdad de que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cuáles son, según Rollo Marín, las consecuencias teológicas? O sea, ya después de entender esto, dices, ¿y qué implicaciones tiene esto? Es muy grande, muy importante. Dios, cuando obra, tiene tres órdenes, dice Rollo Marín. ¿Cuáles son las consecuencias teológicas? Son varios puntos. La primera es: eleva a la Santísima Virgen María al orden hipostático relativo, porque orden hipostático absoluto solamente Cristo. Ya las acabamos de decir, dos naturalezas que se unen de una forma singular en la persona de Cristo, la persona divina de Cristo. Bien, ese es el orden hipostático absoluto. Ella está ordenada, o sea, es elevada al orden hipostático relativo, no absoluto, por lo que su excelencia y dignidad es incomparablemente superior al de todas las demás criaturas, siendo en cierto modo infinita. Esto lo decía también Santo Tomás de Aquino. Recuerden que Rollo Marín era un gran conocedor de Santo Tomás. Entonces explica: hay tres órdenes distintos en las obras de Dios: el natural, todos los que comparten la naturaleza; el sobrenatural, que es la gracia y la gloria, solamente los que estén en gracia, primero bautizados y después que estén en gracia, que no estén en pecado mortal; y luego después el orden hipostático, que solo es el orden del Verbo encarnado. Solo hay una persona en ese orden, ¿sí?
de forma absoluta. ¿Sí? Entonces, hablando de la Virgen, la Santísima Virgen de los tres órdenes, el primero y segundo, está incluida de manera absoluta. Participa en la naturaleza humana y era la llena de gracia, imagínate, y ahora ya está asunta en la gloria. Entonces, participaba de los dos primeros órdenes. En cambio, el tercero, de la unión hipostática, que solo le pertenece a Cristo, ella participa de modo relativo. ¿Sí? Entonces, ahí ya está la diferencia. El orden hipostático absoluto, solo Cristo, porque en él subsisten dos naturalezas, la divina y la humana, bajo una sola hipóstasis, persona. ¿Sí? María, en cambio, fue elevada al orden hipostático, o sea, al orden de la encarnación del Verbo, de un modo relativo. ¿Por qué? Por la relación que hay entre la madre y el hijo. O sea, Dios realiza en su Hijo esta hipóstasis, ¿sí? Y entonces María es asociada a esa hipóstasis de una forma singular. Por eso es elevada al orden hipostático, pero relativo, no absoluto. Estas son precisaciones de teología, que claro, nosotros no somos estudiosos, pero sí nos ayuda a comprender que todo es claro. En las cosas de Dios, si uno estudia y se mete, todo es claro en las cosas de Dios. Bueno, ¿qué otra conclusión se viene de esto? Todavía no hemos terminado. La excelencia y dignidad de María es incomparablemente superior a las demás criaturas y en cierto modo es infinita. Dice Cayetano, la bienaventurada Virgen María llegó a los confines de la divinidad con su propia operación, ya que concibió, dio a luz, engendró y alimentó a Dios con su propia leche. O sea, le dio todo, la naturaleza, le entregó todo a Dios y Dios la eleva a una dignidad única. Es madre de Dios. Por eso la dignidad, no el poder, la dignidad es infinito, casi infinito, decía Santo Tomás. Segunda conclusión teológica. La Santísima Virgen María tiene verdadera afinidad y parentesco con Dios. Fíjate, es familiar de Dios. Bueno, yo participo del Señor por gracia. Él me ha hecho esa gracia. Ella por ser madre de Dios. Entonces, tiene una afinidad y parentesco con Dios y relaciones especialísimas con cada una de las personas de la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues Rollo Marín, que nos diga. La Virgen María, Madre de Dios, tiene una consanguinidad, o sea, es familiar de Jesús en primer grado, de sangre. Entonces, es familiar directa de Jesús. Como Jesús es el Verbo, la persona divina de Cristo incluye el Verbo, la naturaleza divina, por lo tanto, es madre de Dios y se puede imaginar todo lo que ella recibe por ser madre de Dios. Está en contacto con la Santísima Trinidad, con las tres personas de la Santísima Trinidad. Por eso trae un cierto parentesco con la naturaleza divina del Hijo, con las tres personas de la Trinidad. Santo Tomás a esta relación le llamaba afinidad. Viene a entrar como, o sea, no es así directo, pero se entiende lo que es salvando las distancias, como si fuera a entrar o entra a la familia divina. Imagínate, yo soy criatura pobre y soy elevado a condición de noble, de real, ¿no? Bueno, un cambio fuertísimo, pues la Virgen siendo criatura ha sido ennoblecida por la gracia que Dios le ha concedido desde su concepción, para ser la madre de Dios. Y tiene esa afinidad y esa, digamos, amistad con la Trinidad. ¿Qué relaciones entonces tiene con las personas divinas? Con relación al Padre, el Padre es el papá, vamos a poner así, el que ha engendrado a Jesús en lo divino y María en lo humano.
a la vez que es madre de Dios, es hija de Dios Padre. San Anselmo dice, el Padre y la Virgen tuvieron naturalmente un mismo hijo común. Fíjate qué bonito. Salvando las distancias, o sea, Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Con la creación, en cambio la Virgen no puede hacer lo que sea, pero aceptó ser madre junto con el Padre de la Trinidad. Esto es muy bonito, esta frase es muy bonita. Y María, no se te olvide, es la hija predilecta del Altísimo, más amada entre todas las criaturas. Con relación al Hijo, ¿qué relación ha contraído? Dice, está con una triple y gloriosísima relación con el Hijo. Dice, primero, relación de consanguinidad. Está en primer grado, es pariente de Jesús, la madre de Jesús, en toda regla, ¿sí? En primer grado. Por eso, fíjate, es muy bonito, no tuvo padre biológico, porque precisamente ya tenía un padre en el cielo, no deseaba tener un padre biológico. Tuvo un padre postizo, San José, pero no biológico. Y María, entonces le dio todo, la paternidad, la maternidad, o sea, le entregó todo a su hijo. Tiene una relación de semejanza, porque Jesús participa de la humanidad que procede de ella. La naturaleza humana procede de la Virgen María. Entonces imagínate la unión entre Jesús y la Virgen, semejanza. Y de dominio, el Hijo debe amar, respetar y obedecer a sus padres. Eso lo sabemos en cualquier familia. Pues te puedes imaginar, Cristo quiso estar sujeto a María con su voluntad humana, porque fíjense, aquí está muy bonito el pasaje de cuando es perdido y hallado en el templo. Él obedecía a los papás, no fue un acto de desobediencia. Él obedecía a sus papás, pero en lo humano. En cambio, el que le pidió quedarse en el templo para instruir a los doctores no fue la madre, la obediencia al padre. Por lo tanto, validísimo. Es el hijo que obedecía al padre con 12 años, pero en la parte humana quedó desconcertada, porque, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te andábamos buscando. Y él dice, no sabías que yo debería estar en las cosas de mi padre, o sea, la voluntad de mi padre es mayor que la de ustedes. Bueno, también quiso someterse nuestro Señor Jesucristo a esa obediencia de la voluntad humana a la Madre Santísima para servirnos de ejemplo de humildad y obediencia. Siendo Dios, se pone a servir una criatura, ¿sí? Después yo, ¿quién soy yo para estar pensando que merezco algo? Que me tiene que dar alguien algo, ¿no? O sea, yo necesito estos derechos, estos privilegios. Pues, ¿quién eres tú? Nada, nadie. Entonces, una grande piedad, o sea, amor, respeto de Cristo hacia su madre. San Bernardino de Siena decía, al imperio de la Virgen todo obedece, inclusive Dios. Y sí, Cristo le obedeció, siendo Dios le obedeció. Entonces, al imperio de la Virgen todo obedece, incluso Dios. Con respecto al Espíritu Santo, pues unas relaciones, digamos, especialísimas con Él. Ella es templo y sagrario por dos razones. Uno, porque toda alma en gracia de Dios se convierte en verdadero templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo porque estoy confesado, porque estoy en gracia, pero no soy padre de Dios, ¿no? Fíjate la diferencia. Ella estaba llena de gracia, pero es que además fue madre de Dios. Ese es el primer lugar en que es templo y sagrado. Todos, por estar en gracia, somos templos de Dios. En segundo lugar, que esto es singularísimo, dice, llevar 9 meses al Salvador en el vientre. Esto solo la Virgen María lo pudo vivir. Ya no habrá otra persona que haga algo parecido. Entonces, se da una particular inhabitación de la Trinidad en esta bellísima madre, ¿no? Y también estábamos hablando con el Espíritu Santo, es templo y sagrario, pero también es esposa inmaculada. ¿Qué dice el credo, por ejemplo? Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y ahí nos sirve como modelo y como manifestación de esa esposa del Espíritu Santo. Tercera conclusión teológica.
La dignidad de la divina maternidad de María es incomparablemente superior a la dignidad sacerdotal. Efectivamente, yo soy sacerdote, pero mi dignidad no tiene nada que ver con la de la Virgen. María, por su maternidad divina, trajo al mundo al Verbo. Y esto nos deja entrever entonces que la acción de María hizo posible la futura acción del sacerdote. ¿Sí? No es que el sacerdote esté por encima de María, sino que si no hubiera habido encarnación que ella aceptó, pues no habría habido sacerdotes. Entonces, la acción de María entonces hizo posible la futura acción del sacerdote. Yo cuando consagro, dice Arroyo Marín, yo hago que baje el Señor al altar, pero es que ella llevó a Jesús, el mismo Jesús lo llevó en su vientre, lo recibió, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso María hizo posible la Eucaristía. No es más el sacerdote que María, sino gracias a María, todo lo que recibió de Jesús hace posible que yo pueda celebrar la Santa Misa. Cuarta, digamos, aproximación teológica. La Santísima Virgen conoció perfectamente desde el momento de la Anunciación que iba a concebir en sus entrañas al Mesías, Hijo de Dios y Redentor de la humanidad. Y con este conocimiento pronunció su fiat en el nombre propio de toda la humanidad. La Virgen María tuvo un conocimiento perfectísimo y sin embargo siguió aceptando la voluntad de Dios. La maternidad espiritual de María sobre los hombres, bueno, sabemos que Cristo, por tomar carne, se configura como la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Entonces, y María es madre de Jesús, pues también por ende es madre de la iglesia y madre nuestra. La Santísima Virgen María puede engendrar física, naturalmente a Cristo, pues ahora así engendraba, ya te entendí, al engendrar la Virgen María en lo natural al Verbo, a Cristo, en lo físico y natural, dice, estaba engendrando espiritualmente y sobrenaturalmente a todo el género humano. No por ella, sino por Cristo, en unión con Cristo. Verdadero sentido de la maternidad espiritual de María, pues se puede ver desde varios puntos de vista. Los dos primeros no son muy sólidos teológicamente. Dice, prodiga favores especiales y naturales, ¿no? Espirituales y naturales. Y es verdad, yo le puedo pedir ciertas cositas a la Virgen y me las da, ¿no? Y yo estoy unido a ella por adopción. La maternidad espiritual significa que ha dado la Virgen María, nos ha dado la vida sobrenatural tan verdaderamente como nuestras madres nos han dado la vida natural. Ella nos da la vida divina. Si estamos en gracia, hasta uno percibe cuando está en gracia y cuando no está en gracia. No siempre es tan claro, pero sí se puede llegar a saber con mucha experiencia. Entonces, ella nos nutre, protege, extiende nuestra vida sobrenatural a fin de conducirla a su perfección. ¿Qué es entonces esta vida sobrenatural? La vida infinita y eterna de Dios, que nos lo comunica a través de María. ¿Cómo se comunica? A través de María, que ella reparte todas las gracias del mundo, de la historia. Ella es verdadera madre en el orden sobrenatural. Etapas de la maternidad espiritual de María. Primero vino a ser una realidad. Está la encarnación del Verbo. Y concibió y engendró físicamente a Cristo. ¿Qué dice San Pío X? ¿No es María la madre de Cristo? Fíjate, una pregunta parece obvia para nosotros, pero ¿cuántas épocas del mundo la ha rechazado? Ella es, por lo tanto, también nuestra madre. Si es madre de Cristo, es nuestra madre. Porque hay que sentar que Jesús, verbo hecho carne, es a la vez el salvador del género humano. Pero en tanto que el hombre Dios tiene un cuerpo como los otros hombres, como el Redentor tiene un cuerpo espiritual o místico, que no es otro que la sociedad de los cristianos unidos a él por la fe, o sea, la iglesia, por el bautismo, pues ella es madre de ese cuerpo sobrenatural. Si es madre de Cristo en lo físico y Cristo es cabeza de un cuerpo místico, que es lo que vino a fundar, aparte de entregar su vida por nosotros, pues ella es madre espiritual de cada uno de los que formen parte de ella,
de Cristo, perdón, personalmente, y también desde la iglesia. Entonces, es Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la iglesia. O sea, esto es increíble. En el casto seno de la Virgen es donde Jesús tomó carne mortal y así adquirió un cuerpo espiritual, también la Virgen. Hemos nacido del seno de la Virgen, un cuerpo unido a la cabeza, que es Cristo. Por eso desde la encarnación hasta Belén, todos los actos de María tenían un alcance maternal y corredentor. Corredentor, ya sale ahí el quinto dogma que muchos están proponiendo a la Santa Sede para ver si logran aprobarlo. De este modo nos iba informando en su purísimo seno a la vez que formaba nuestro Redentor. Espiritualmente ya nos iba formando en ese templo espiritual, en ese cuerpo espiritual que es Jesucristo, el cuerpo místico. Por eso nuestro alumbramiento, nuestro dar a luz como hijos espirituales de María comenzó en Belén, cuando nace el niño Jesús. Pero toma una manera definitiva en el Calvario. Ahí todo está consumado y ya entrega su espíritu el Señor. ¿Y dónde nos dejó esa maternidad? ¿Dónde la podemos ver en la Escritura? He ahí a tu madre, hijo, he ahí, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Ella es por obediencia a Dios, madre de todos los hombres. María aplica una fase distributiva de la maternidad espiritual que se da especialmente en el bautismo, ahí comienza, y se va dando a lo largo de nuestra vida. Por eso cuando uno peca, tiene que ir rápidamente a confesar, no solo por la salvación eterna, personal, sino para ser restituido a ese cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo actúa en el bautismo la Santísima Virgen? Con mucha oración y méritos de parte de ella, para obtener la aplicación de la gracia a cada uno de los hijos. Ella dispone en el alma. Durante el resto de nuestra vida sigue formando a sus hijos en su seno maternal. ¿Qué hace? O sea, ella sigue ejercitándose como madre, sí. ¿Qué hace con nosotros? Nos alimenta mediante las gracias que ella va alcanzando para nosotros. Nos va educando porque nos lleva a conocer y amar a Jesús. Nos defiende de los continuos ataques que nos van haciendo. Por eso María desde el cielo ejerce una maternidad espiritual y esta fue confirmada declarándola verdad de fe el Papa Pablo VI y pide que sea creída por todos los cristianos. Dice el Papa Pablo VI, muy bonito, la maternidad de la Virgen. Después de haber participado en el sacrificio redentor del Hijo, la Virgen, ella continúa ahora desde el cielo cumpliendo su función maternal de cooperadora en el nacimiento y en el desarrollo de la vida divina, en cada una de las almas de los hombres redimidos. Esta es una verdad muy consoladora, que forma parte integrante del misterio de la humana salvación. Debe, por tanto, ser considerada de fe por todos los cristianos. Bien. Ella es verdadera y se nos presenta la devoción de ella como una señal clara de la predestinación eterna. Imagínense. La extensión de la maternidad espiritual de María es muy sencillo. Cuando nos incorporamos a Cristo, y ella es madre de Cristo, también del cuerpo místico, pues ella se convierte en nuestra madre. Entonces, ejercita la maternidad espiritual sobre los ángeles bienaventurados, sobre las almas del purgatorio, sobre los bautizados, que son miembros de Cristo, los no bautizados, porque ellos están en potencia, pueden llegarlo a ser. Lo que sí no es madre es de los demonios y de los condenados, de ninguna manera. No son miembros de Cristo, menos van a ser de su madre. Y por último, María, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, que es lo que Pablo VI proclama como solemnidad después del Concilio Vaticano II. Proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, y queremos que ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano
con este grandísimo título, María, Madre de la Iglesia. ¿Qué nos dice Rollo María? Hay que obrar con María, imitándola como un modelo de nuestra vida. Cada acción que hagas hay que mirarla a ella y hay que realizarla con fe viva, cada una de las acciones, con humildad profunda, con pureza total, para que así María pueda obrar en ti. Y por último, obrar para María, siempre agradeciéndoles todo lo que ella ha hecho por nosotros. Ella no es el fin último, pero por ella llegamos al fin último. Bien, pues hemos terminado, llegamos al final del día 24. Damos gracias a Dios y seguimos conociendo. Mañana vamos a tratar un tema muy bonito, les va a gustar, una sorpresa. Hay que pedir mucho para que ya se cumpla pronto en la iglesia, pero es un tema que nos va a dejar con los ojos abiertos, cuadrados, muy bello. Y si la iglesia logra reconocer esto pronto como un don de Dios para el mundo, para la historia, vamos a recibir bendiciones. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.